Listo, doctor, puede usted empezar. Muy buenas tardes, estudiantes del taller de crítica literaria 1. Hoy 11 de agosto del año 22, día jueves, día vallejiano, nos encontramos listos para comenzar con el cronograma de exposiciones que hemos establecido en la clase anterior. De acuerdo a ella, en primer lugar irá Ignacio, que se comprometió a venir puntual, luego seguirá Loero, luego seguirá el señor Vizcarra, luego seguirá el señor Delao, acá está Víctor Delao, luego seguirá la señorita Apaza, luego seguirá el señor Meléndez, ¿no? Ese es el orden. Yo ya estoy ante cámaras. Vamos a hacer que ustedes expongan y si les parece bien, comparten pantalla para que podamos aquí nosotros seguir la exposición que hacen ustedes, ¿no? Así que estamos listos para este ciclo de exposiciones en el que yo seguiré el trabajo y de acuerdo a ello haré una evaluación y en las próximas clases tendrán ustedes ya las notas de este curso y el promedio final. Así que son exactamente las ya 2:35 tengo yo aquí. No aparece todavía ninguno de los alumnos. Espero que sea el señor Ignacio el primero en aparecer y que sigamos este rol que hemos establecido con ustedes mismos. Ya cada uno sabe. Adelante, señor Ignacio. Muy bien. Tenemos al señor Ignacio que ya se hizo presente aquí. Ignacio Rosas, Frank, de acuerdo, en ya unos minutos ya estamos comenzando, ¿ah? Acá voy a anotar, dice, bueno, ya la paciencia imitativa. La paciencia imitativa me parece un tema original, ¿no? Efectivamente coincido con usted, como la cualidad inherente a los individuos de la molicie. Sí, es verdad, estos dos personajes que en ciertas circunstancias no hacen nada, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, recuerdo bien porque he analizado casi todos los relatos. Una lectura de la mediocridad, interesante ese subtítulo que da luces acerca del punto de vista a través del hombre mediocre, una lectura de la mediocridad, correcto, muy buen concepto. Luego, entonces, a través del hombre mediocre, famoso libro de José Ingenieros, efectivamente, libro que fue muy leído en décadas pasadas. Yo recuerdo haberlo leído y me impactó, ¿no? Desde el momento sentí eso, que la tendencia nuestra es a ser mediocres cuando lo ideal sería a que tratemos de ser mejores personas. Muy bien, entonces si ya usted está listo, señor Ignacio Rosas, yo estoy también mis audífonos para escucharlo a usted. No sé si va a compartir pantalla o se va a mostrar a usted. Ya usted elegirá, señor Ignacio Rosas. Lo cierto es que estoy a la espera de que usted comience con su exposición. Sí, profesor, ¿cómo está? ¿Me
escucha? Buenas tardes, sí, sí lo escucho. Trate de hablar alto para que yo lo pueda escuchar bien, ¿ya? Gracias, señor Perfecto. Ignacio. Ya, voy a compartir pantalla de mi trabajo. Correcto, comparte pantalla entonces. Ya, de acuerdo, comparte pantalla. A ver, ¿me puede indicar, por favor, si puede ver mi pantalla? Me parece que sí. Sí, puede compartir pantalla. El señor necesita alguna... No, está habilitado. Puede compartir nomás. Ahí estoy viendo su texto y como yo lo tengo impreso acá, así que no habrá mayor problema en que, al contrario, será precisamente un índice de la presencia física de su examen final, ¿no? dedicado a la lectura de este texto. Ya, a ver, lo escuchamos. Ya, sí. A ver, primero como un marco general, la policía, o al menos los requerimientos del examen era tratar un texto de Ribeiro, de los que no se ha tratado tanto en su libro como en clase, Ajá. que está ambientado en Europa. Entonces, la policía no tiene ningún lugar referente concreto, al menos Sí, en la narración pues, no hay. a mí me parecía que podría ser España en una época de verano, ¿no? Que Sí, podría ser. exactamente. Porque el verano que describe es un verano, al menos que se intuye inclemente, que no es un verano Cualquiera. Exactamente, es un verano probablemente de países donde tienen variaciones de climas bastante marcados, no como el Perú, que es relativamente estándar, al menos Lima, es una variación climática mucho más estándar que Europa, sobre todo España, ¿no? Entonces, por eso, además de que se escribió en Madrid, fue que lo tomé como punto de partida Claro, porque además él estuvo en Madrid, ¿no? Vivió en Madrid, de ahí tenemos ese cuento Los Españoles, ¿no? De manera que hay razones fundadas para pensar que ese posible escenario en el cual se desarrolla esta historia de la mediocridad o de los individuos, ¿no? que participan en esta anécdota, no tan trascendente, pero sí válida porque no todo cuento tiene que estar engrandecido por acciones épicas. Puede haber cuentos que recojan al contrario lo mínimo, lo nimio, ¿no? Y se le da un valor a eso. ¿De acuerdo? Sí, así es. De hecho, totalmente. El cuento, en esencia, no es un cuento como, no sé, pienso, por ejemplo, en Los Gallinas sin Plumas, u otro cuento donde las acciones son mucho más ligadas a una acción o a una trama definida. Aquí es un cuento más bien en el que los sucesos que se describen sirven para un propósito reflexivo. Esa es la razón también por la cual planteé este tema más que nada como un relato de los relatos que existen en la literatura de corte filosófico. Pienso en Náusea, por ejemplo, de Sartre, para decir un ejemplo secular, ¿no? Muy grande. Entonces es un relato que sirve al propósito reflexivo sobre la sociedad moderna y en particular sobre las conductas y las formas en las que esa sociedad moderna a través de los individuos se organiza. De hecho, la forma en la que está planteado el texto está nítidamente direccionado a reflexionar sobre cómo actúa la policía. Sí. ¿Y cuál es el resultado que tiene? Señor Ignacio, le agradecería leer el texto. ¿Ya? Léalo, por ejemplo, a partir del segundo párrafo que dice, por ende, la pregunta. A partir de ahí, por favor, su lectura va a facilitar el que yo pueda leer el texto, porque además es un texto preparado para una exposición. Listo, profesor. A ver, así empieza. Por ende, la pregunta quizá inherente al texto surge por sí misma. ¿Qué hacer ante la policía? ¿Qué hacer ante el accionar de la policía y los individuos? Es muy probable que ni Rivero ni el narrador del relato, como en efecto sucede en la historia, pueden brindar realmente una respuesta a esta pregunta. Por su parte, el lector amigo podría contestar que la capacidad de hacer es lo único que contrarresta a la policía en su forma más pura, ya extendiéndolo esto fuera del relato. Pero realmente es así. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando alguien o cualquier individuo se siente motivado a realizar determinada labor y de pronto, ya sea física o emocionalmente, se desmorona ante la posibilidad fortuita de seguir avanzando? Que es más o menos lo que pasa en el texto.
Pues parece un ejemplo trivial, pero es lo que los psicólogos llamarían síndrome de dilación compulsiva, que es cuando precisamente existe esta suerte de descendencia del ánima o la motivación con respecto a determinado objetivo. Y esto ocurre casi como un preámbulo a la depresión como una enfermedad crónica. Entonces, los personajes de Ribeiro en este cuento son por tanto seres enfermos. Tal vez sí, pero no desde la perspectiva clínica. Pues el presente ensayo postula que la visión de mundo del narrador en la molicie es ajena de un origen victimista. Los individuos que se enfrentan a la molicie son agentes que construyen sus identidades a partir de una toma de acción o inacción, que es lo que se catalogaría a partir de lo de José Ingenieros como paciencia imitativa. Inacción que es volitiva, es decir, que es voluntaria. Ahora, esto en suma será la cualidad que permitirá hacer la diferencia entre aquellos que sucumben a la molicie y aquellos que no. Pues finalmente el ensayo planteará la posibilidad de comprender el relato ya no solamente desde el punto de vista literario, sino también, como le decía, como un ensayo filosófico. De acuerdo. Para esto, puesto, el presente estudio iniciará desarrollando un análisis del narrador de personajes, espacio, temporalidad en la molicie como primera aproximación. Esto será útil para elaborar un esquema mucho más amplio que posibilite ya sea desarrollar las ideas explicadas anteriormente, como aquellas concernientes a esta nueva mirada sobre el mencionado cuento de Julio Ramón. Correcto. En el capítulo 1, básicamente es la lectura de análisis. Entonces, como dice, en primer lugar, el cuento de la molicie posee un narrador homodiegético en primera persona. Este enuncia desde el pasado, articulando la diégesis del mundo real representado como parte de un proceso introspectivo personal de remembranzas. Entonces, la herramienta principal de la que hace objeto este narrador es, por tanto, la memoria. Ella permite reconstruir los hechos, pensamientos e ideas con respecto de cómo, por qué y cuáles son los efectos que la molicie ocasiona en él y en sus otros compañeros. Particularmente, el narrador focaliza su atención inicial en él y su compañero de recámara o de cuarto. Sin embargo, existen menciones genéricas a otros personajes, tan sin rostro y sin nombre como el propio narrador. Este artilugio de la falta de identidad del narrador y de los personajes es esencial, porque busca hacer converger la atención del lector en una sola unicidad tópica, a la manera de las fábulas, que es precisamente la molicie. Entonces ello permite comprender que la tipología del discurso enunciado, si bien parte del mundo interior del enunciatario, es decir, del narrador, no busca converger en una situación individual o particular que corresponda con un suceso vital de aquel. Todo lo contrario, busca ser extensiva y global. Por eso no se autodenomina con un nombre, con una forma de cara, con una tipología, un fenotipo en particular. Entonces esta característica será esencial para posteriormente plantear la idea de que la molicie, por la nomenclatura de su narrador y de lo narrado, puede entenderse como un estilo filosófico y no solamente como un cuento. Correcto. En segundo lugar, encontramos algunos personajes en este breve relato. Sin embargo, a priori resulta necesario mencionar que, como ya se dijo, ninguno de ellos tiene nombre, identidad e incluso voz propia. Lo mismo sucede con el narrador, salvo que este último, por supuesto, es el centro gravitatorio de la narración, lo que permite comunicar su propio punto de vista y la interiorización personal que éste ejecuta con respecto al punto de vista de los demás. En ese sentido, vale la pena mencionar que estas sombras que circundan alrededor de la imagen del narrador y que pueblan la disco. Así además el narrador protagonista se encuentra el compañero cuarto de este, y este personaje es el primero en ser mencionado en el relato. Al igual que el narrador, comparte la característica de ser resiliente en determinada actividad. En el caso particular de la historia, en la lucha sistemática contra la molicie. Entonces la característica, haciendo un paréntesis, que comparte el narrador con su compañero de cuarto es la resiliencia ante la molicie. De hecho, la inicialización del relato no es individual, sino colectiva. Por eso el relato empieza diciendo: mi compañero y yo luchábamos sistemáticamente contra la molicie. Sabíamos muy bien que ella era poderosa y que se ayudaba fácilmente de los espíritus de la casa. Habíamos observado cómo agazapada en las comidas fuertes, en los muebles sillones y hasta en las melodías lánguidas de los boleros aprovechaba cualquier instante de flaqueza para tender sobre nosotros sus tentadores y sutiles y envolvernos suavemente, como la emanación de un PVC. Entonces, cuando el narrador dice él y yo sabíamos, habíamos, son cuando menos expresiones que reflejan un pacto de colectividad entre las dos entidades que inician el relato. Esto tampoco es casual, porque el narrador busca comunicar que aquella lucha contra la molicie es transversal a su sola cosmovisión individual del mundo. Es decir, que no es solamente de él.
Esto será algo que ilusionará a los otros personajes. Así, algunos de ellos lucharán contra la Molicie, otros de los personajes se dejarán llevar por el torrente de su presencia. Entonces, esto permitirá causar la idea de que la Molicie es una fuerza global que se inserta en todos los individuos y que cada uno de estos, en su capacidad de hacer, deciden qué posición tomar frente a ella. En ese sentido, al contrario al narrador y su compañero de cuarto, los estudiantes tienen una postura no resiliente frente a la Molicie, son holgazanes por excelencia. Entonces, el narrador menciona también cómo alguno de estos ha sucumbido ante la Molicie luego de haber luchado contra ella. Por ejemplo, menciona que hay un estudiante que era un excelente flautista, pero terminó por sucumbir ante la holgazanería. O de aquel otro que era muy bueno con los juegos en solitario y que a pesar de ello corrió con la misma suerte. Entonces, a partir de esto puede entenderse cómo existe una clara locución sobre la invencibilidad de la Molicie. La resiliencia, por tanto, no asegura en lo absoluto que ésta pueda ser desterrada del corpus de los individuos. Por tanto, el conflicto del narrador y su compañero de cuarto no están resueltos. Estos son y serán víctimas, por así decirlo, perpetuas de la Molicie, independientemente del nivel de resiliencia que tengan con respecto a ella. Ya finalmente el narrador menciona otras entidades secundarias, mayormente en colectividad, como otras gentes, hombres, mujeres, quienes, presos también de la Molicie en la residencia universitaria, ejecutan su rutina embebidos por esa condición de holgazanería perpetua. Este detalle es crucial porque permite comprender cómo la Molicie condiciona la vida de los individuos sin distinción. Es un primer punto. Pues finalmente, en cuanto al espacio y la temporalidad, el narrador no brinda, como ya había dicho al inicio, muchos detalles. La residencia universitaria es el logos constitutivo desde donde la voz del narrador enuncia. Sin embargo, también se referencia a la ciudad como punto neurálgico de esta enunciación. Entonces, en suma, es el centro urbano el que engloba este punto de partida del mundo real representado. Sin embargo, puede ser extensivo y global con respecto de otras unidades de significación equivalentes o disímiles del espacio urbano. Es decir, que digamos que no referencia un punto en concreto. De igual modo, en cuanto a la temporalidad, evidentemente el discurso interpela la modernidad contemporánea como el eje sincrónico donde suceden los hechos. En el plano físico, esa temporalidad está arraigada en el tránsito del verano al otoño, época de descanso para los estudiantes universitarios. Así, a partir de estas características, podrá abordarse el análisis medular del presente ensayo a partir de la relectura de la Molicie en función de la categoría paciencia imitativa propuesta por José Ingeniero en El hombre mediocre. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte, y esta es la parte central ya del trabajo. Donde dice paciencia imitativa como cualidad para diferenciar el éxito del fracaso en los individuos de la Molicie de Julio Ramón Rivera. Pues en primer lugar hay que definir, como dice, resulta necesario definir el concepto de paciencia imitativa postulado por José Ingenieros en El hombre mediocre. Esencialmente, esta es la cualidad inmanente que permite diferenciar al hombre mediocre del hombre exitoso. Así, José Ingenieros dice: la función capital del hombre mediocre es la paciencia imitativa. La del hombre superior es la imaginación creadora. El mediocre aspira a confundirse en los que le rodean. El original tiende a diferenciarse de ellos. Mientras el uno se concreta a pensar con la cabeza de la sociedad, el otro aspira a pensar con la cabeza propia. Entonces, nótese que Ingenieros habla de aspiración y no de hecho. Esto es esencial, ya que permite comprender que el hombre mediocre es aquel que no es capaz de situarse en un estado potencial de cambio. Es decir, no desea dejar de ser eso que actualmente es. La paciencia imitativa, por tanto, es el estado de sentirse cómodo con el status quo individual por el simple hecho de que éste se emparenta con el status quo colectivo. Así, Ingenieros habla del éxito no como una cualidad de riqueza económica o de percepción social, sino como el resultado de la aspiración constante, paréntesis, resiliencia, sobre el acto en potencia que representa a cada individuo como agente con capacidad de cambio. Esta inexorable cualidad es la que distingue en primera instancia, ya en el texto de Ribeiro, al narrador y su compañero de cuarto de los otros personajes. De hecho, es la característica que valida el discurso entero del relato. Sin ese deseo de lucha, a lo que Ingeniero llama imaginación creadora, en contra de la Molicie, el narrador sería presa de la colectividad que puede verse en las otras entidades o personajes descritas por él mismo en la obra.
y por tanto aquel estaría imposibilitado de ser partícipe del conflicto interno que supone evitar caer precisamente en la molicie. Por tanto, la ausencia de paciencia imitativa en el personaje narrador significa el génesis en su punto más orgánico del cuento-relato de Julio Ramón Ribeiro. Sin embargo, ¿qué cualidades permite generar en los personajes entidades la presencia o ausencia de pasividad imitativa? Esta probablemente sea la interrogante que permite elaborar un esquema hermenéutico del relato en su conjunto. Así, en primer lugar, puede verse que la única y acaso mayor diferencia entre el narrador y su compañero de cuarto versus las demás entidades existentes en el relato es que los dos primeros luchan por no ser presas de la molicie, motivados por un deseo propio. En contraste, los otros solamente son, tal cual ya son en ese instante. Así, la colectividad de la masa dominada por la molicie es el enemigo exterior no explicitado de esa lucha interna de estos dos personajes centrales, porque ellos buscan desprenderse del riesgo de ser como ellos, de perderse en los que lo rodean, como dirían ingenieros. Por tanto, la tal otredad permite definir un punto de referencia para esa lucha que, lejos de presentarse en el mundo real, es interiorizada por el narrador y su compañero de cuarto. Sin embargo, este enemigo no explicitado de la colectividad exterior se compenetra con el enemigo interno, que es decir, la misma molicie que también actúa en el fuero íntimo, en la psiquis, en distintos niveles y bajo distintas formas, buscando doblegar la voluntad personal de los individuos. Pues en esa medida el esquema de acción de la molicie que presenta el narrador es dual. Actúa tanto interna como externamente para soterrar la capacidad de agencia de los individuos. A continuación, acá presento un gráfico en cómo la molicie funciona en este concepto de resiliencia, es decir, la molicie ataca porque hay otros que son holgazanes y esa colectividad influye en la individualidad que busca precisamente ser diferente a dicha colectividad, holgazán por excelencia. Y al mismo tiempo la molicie, a partir de esta relación de exterioridad con otras entidades colectivas, actúa desde la psiquis, motivando desde el interior a cada individuo, de forma individual o a la redundancia, a ser un holgazán. Entonces la molicie parte de la interioridad propia de uno como persona individual, pero también de los otros, en el reflejo de los otros que ya han sucumbido a la molicie. Entonces, los dos personajes centrales de la obra se enfrentan a dos enemigos, que en realidad forman parte del mismo gran enemigo que es la molicie, pero con dos formas de representación diferentes. Lo que ellos sienten al interior y lo que ven como reflejo de otras personas. Entonces el esquema de la molicie por el Romero eso lo he hecho elaboración propia. Entonces, nótese que a pesar de la simplicidad de este sistema, la forma en la que la molicie afecta a los no resilientes no es exactamente la misma para todos, y esto es importante. Es decir, las consecuencias que aquí generaban los individuos no siguen un sistema lineal. Todo lo contrario, es dinámica y dependiente de otras variables particulares. Por ejemplo, los efectos de la molicie en las personas adineradas eran, cuando menos, diferentes de las personas que no poseían este recurso económico. Y el narrador lo describe claramente en este párrafo central del relato. Dice, cito arriba, los adinerados emigraban hacia los salones de fiesta en busca de mujerzuelas para hallar en el delirio un remedio a su cansancio. Otros se hartaban de vino y regresaban negros en la madrugada, completamente insensibles a las sutilezas de la molicie. La mayoría, en cambio, se refugiaban en los cinematógrafos del barrio, después de intoxicarse de café. Los preparativos para la incursión al cine eran siempre precedidos de una gran tensión, como si se tratara de una medida sanitaria. Se pasaban los lístenes, se discutían las películas y de pronto salía la gran caravana cortando el aire espeso de la noche. Muchos, sin embargo, no tenían dinero, ni para eso, y mendigaban planetariamente una invitación o le exigían con amenazas a las que eran conducidos fácilmente por el peligro en que se hallaban. Por tanto, empleando la categoría de José Ingenieros, puede decirse que la molicie, como problemática central del texto, puede resolverse de dos maneras: por la vía económica, es decir, por el dinero, o por la vía de la imaginación creadora. Esta última, al ser contraria con la paciencia imitativa, no asegura la victoria final en la batalla contra la molicie. De hecho, tanto el narrador como su compañero de cuarto sucumben finalmente ante la molicie. Y solo son salvados por las húmedas gotas de otoño, es decir, por el cambio
cambio de estación. Cambio estacional. Exacto. Por tanto, podría decirse que no es una salida final. Es un intento valioso en sí mismo, pero inútil para fines prácticos. Es decir, que la resiliencia es buena en la medida que existe como tal, pero es inútil porque al final termina sucumbiendo ante la muerte. Este fatalismo se contrapone a la practicidad de la primera alternativa, la económica. Y el dinero permite intercambiar la fatalidad de la molicie con actividades propias de la modernidad, el cine, los bailes, el alcohol, entre otras. Son las herramientas entonces que enmascaran la realidad de los individuos. Esta condición es necesaria para la subsistencia de la colectividad, de los que precisamente circunscritos a esa pasividad imitativa buscan el desarrollo económico con el fin de huir de la molicie y evitarse enfrentamientos. Aquellos quienes no poseen esta capacidad o recurso económico, como el narrador y su compañero de cuarto, no tienen la misma suerte. Entonces, finalmente puede decirse con mucha claridad que el presente ensayo responde a un análisis filosófico de la realidad del hombre moderno, no solo por el hecho de que no se menciona ni describe ningún nombre, lugar o entidad particular, sino también porque a pesar de que el narrador es en primera persona, este brinda una revisión global reflexiva de la realidad a la que pertenece la ficción. Esta conducta es equivalente a la del filósofo que alecciona a su entorno a fin de comprender las preguntas que subyacen a la realidad general de los individuos. Entonces hay tres conclusiones generales. La primera es que el narrador homologético en primera persona es esencial para el desarrollo de la trama, porque mediante la remembranza como instrumento de construcción de la diégesis permite reconstruir el conflicto interno del personaje, así como su relación con el mundo externo como parte de una sola unicidad discursiva. Sin esa parte de remembranza sería muy difícil poder hablar de una molicie que tiene un efecto fatal en personas de la condición del narrador y su compañero de cuarto. La segunda conclusión es que la molicie, entendida como fuerza aleccionadora de los individuos en el relato, posee una capacidad de acción interna y externa. Por un lado, gracias al tipo de narrador puede entenderse que esta surge del subconsciente de forma orgánica en distintos grados y niveles, y por otro proviene también del reflejo exterior con la colectividad que se encuentra dominada por la molicie. Así ambas se retroalimentan mutuamente, por tanto el conflicto de personajes centrales, narrador y compañero de cuarto, tiene dos focos de origen térmico. Y finalmente la paciencia imitativa es la cualidad que diferencia a los personajes centrales de la obra con respecto de la colectividad exterior dominada por la molicie. Esta sola diferencia marca la relación del conflicto entre ellos y los otros. Sin embargo, esta diferencia es forzosa, ya que tanto narrador como su compañero de cuarto no tienen los recursos económicos para poder enmascarar su realidad por intermedio de recursos materiales, que sí poseen los otros que sobrellevan la molicie con el consumismo. Es decir, que la única alternativa para el narrador y para su compañero de cuarto es la resiliencia, porque no tienen dinero para poder sobrellevar la molicie con las prácticas del hombre moderno. Y básicamente eso es todo, profesor. Ya, bien. Quería preguntarle, usted ha hecho este análisis de la molicie que parece pertinente, seguido su discurso. Quería preguntarle, ¿recuerda usted algún otro relato que pueda de alguna forma compararse con este relato de la molicie, que en el conjunto de la narrativa de Rivero efectivamente es también singular, ¿no? ¿Recuerda esta intertextualidad que podría plantearse entre la molicie y algún otro relato? La verdad, al momento que leí la molicie, lo más cercano que se me vino a la mente fue la náusea de Sartre, pero obviamente salvaguardando abismales de diferencias entre ambos, claro, pero por el hecho de que ambos buscan ser de alguna manera reflexiones sobre o la modernidad o la existencia del individuo o como formas ajenas a él afectan su realidad. Correcto. En particular en una narrativa ya más latinoamericana y más tal vez contemporánea como el mismo Ribeiro, les soy honesto, no. No recuerdo una narración que sea además de breve, por ahí de repente algún relato de Borges. Sí, quizá alguno de Borges o de Arriola. Exactamente. En fin, de Juan Rulfo, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, este relato plantea esa dicotomía entre el ser y el hacer, o entre el ser y no ser,
significa una Exactamente. disminución, diríamos, de la potencialidad, de la capacidad del ser humano. Sí, de hecho, me parece que y es una visión un poco fatalista, porque como dije en la conclusión, el resultado del tener o el saberse que se tiene que diferenciar de la colectividad que está dominada por la molicie es en realidad no una opción, sino el único recurso que se tiene, porque la otra vía de escape es el material económico, es decir, Claro. tener dinero para poder escapar de la molicie. Y menciona el narrador que hay muchas personas que hacen eso. Sí, Pero él, pues. como estudiante universitario, con su compañero de cuarto, no tienen ese recurso, entonces no les queda más que ser resiliente durante todo el verano, que es cuando ataca la policía. Ya, muy bien, señor Ignacio, entonces leí su trabajo, ha advertido algunas pequeñas observaciones, pero en general creo que su discurso es coherente, hermenéutico, sensato. Me ha parecido una buena idea analizar este tópico en el cuento Molicie, que como usted señala, está en cuentos de circunstancias, ¿no? Precisamente la molicie es una circunstancia, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo en mi circunstancia, que es lo que básicamente hace Rivera. Muy bien, señor Ignacio Rosas Frank. Entonces, en general, su trabajo me ha parecido interesante y ya estaremos evaluando también para darle las notas en la próxima clase. ¿Ya? Muchas gracias, señor Ignacio, y me alegra que usted haya cumplido con la puntualidad del caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Expuso, vamos ahora, si está la señorita Loero, por supuesto que está, vamos a anotar acá, por favor, tengo a la mano también, si usted gusta, señorita Loero, puede también usted compartir pantalla, no hay problema en eso, lo que usted hace es análisis hermenéutico de nada que hacer, lo voy a anotar acá porque estoy siguiendo con la lectura y entonces quiero tener todos los datos. Monsieur Baruch, ¿no? Monsieur Baruch, o Baruch, Monsieur Baruch, este debe estar en el Silvio, en el Rosedal, probablemente, ¿no? Puede que sí. Muy bien, entonces, señorita Loero, tiene usted todo listo para, así ha paginado también, esto es lo importante, el señor Ignacio también ha paginado, han hecho una lectura o un texto de 11 páginas. Muy bien, señorita Loero, escuchamos con todo interés lo que usted... Prefiero que lea usted, ¿no? Y claro, puede hacer una acotación, como ha hecho el señor Ignacio, pero en general lo esencial es poder seguir la lectura que usted haga de este relato, señorita Loero Martí Corena Nayeli. Adelante, señorita Loero, le escuchamos. Un poco más alto, que le escucho muy bajo. Buenas tardes, profesor. Ahí está. Yo voy a hacer el análisis hermenéutico del cuento Nada más que hacer, Monsieur Baruch. El resumen, el presente trabajo se enfoca en el análisis narratológico de Nada más que hacer, Monsieur Baruch, cuento de Julio Ramón Ribeiro, ambientado en Francia. Se presentará la importancia del espacio y los elementos del entorno como factores que utiliza el narrador para describir al protagonista, y se estudiará el papel de la soledad como base del cuento. Correcto. Bien, la introducción es esta. Pasamos. Es innegable la relevancia de Julio Ramón Ribeiro en la literatura peruana. Su obra se caracteriza por la producción de numerosos cuentos que abordan una vastedad de temas. Su obra se extiende tanto por los dominios de la cultura andina como por los países de Europa, Francia, España, Alemania, entre otros. La cuestión del ambiente es importante para el desarrollo de cualquier historia, y Ribeiro logra navegar entre las diferentes posibilidades que ésta ofrece al narrador.
Este autor viajó desde muy joven al continente europeo. Comenzó estudios en España gracias a una beca que ganó y a partir de ahí se entregó al recorrido de varios países del continente. Más adelante en su vida se instalaría en París durante más de una década antes de regresar al Perú. Su obra trata asuntos primordiales para la humanidad, como la soledad, la dignidad, el orgullo, la familia y la muerte. Es por ello que sus escritos son leídos hasta la actualidad y son sometidos al análisis hermenéutico con el objetivo de enriquecer la lectura. Nosotros abordaremos el narrador, el espacio, el tiempo y los temas inscritos en la historia elegida, escrita en el París de 1967, como se indica al final. Narrador. Comenzamos nuestro análisis con la figura del narrador. En un principio parece ser heterodiegético, por los detalles que nos cuenta sobre la vida de Baruch, pero posteriormente se insertará en la historia y será un personaje testigo. El narrador sin nombre declara haber entrado en la casa del señor Baruch junto con la policía, tras 3 días del fallecimiento de Clara. Lo encontramos extendido, mirándonos. Podría ser este narrador uno de los vecinos curiosos o el dueño del edificio. No es explícita esta información. No obstante, el valor del narrador omnisciente es innegable. El cuento no solo nos revela hechos a los que puede acceder un testigo ocular, sino también pensamientos y deseos de Baruch. Conocemos su confusión e indecisión ante el uso de la casa, sus miedos, su soledad y su intranquilidad ante el suicidio. Incluso momentos después de su muerte, cuando Monsieur Baruch ya estaba desconectado del mundo real, el narrador accede a su último pensamiento, el deseo de levantarse y alcanzar la puerta. Vemos pues que existe una combinación entre 2 tipos de narradores y su ejecución genera intriga al lector. Espacialidad. La casa del señor Baruch es el escenario principal de la historia. Está conformada de un vestíbulo y 2 habitaciones simétricas que pueden funcionar tanto para sala-comedor como para cuarto-estudio. Lo que la diferencia es que una está conectada a la cocina y la otra al baño. El narrador hace énfasis en la importancia de la simetría de dichas habitaciones y la actitud de Baruch frente a ellas. Nuestro protagonista no puede decidir qué funcionalidad darle a cada cual, puesto que son del mismo tamaño y están equipadas con los mismos muebles, un sofá-cama, una mesa, un armario, 2 sillas y una chimenea ordenada. Tal confusión nos revela el carácter indeciso del protagonista y al mismo tiempo representa una dualidad importante del hombre, el cuerpo y el alma. La habitación de la izquierda se conectaba al water closet, abro comillas, a donde un viejo desfallecimiento de su vejiga lo conducía, cierro comillas, es decir, el cumplir con una necesidad corporal. Mientras que la habitación de la derecha se comunicaba con la cocina, donde Baruch preparaba sus tazas de café, abro comillas, que se habían convertido para él en una necesidad de orden casi espiritual. Cierro cita. A mi parecer, la simetría de la casa representa la importancia del balance en el hombre. Este no podrá elegir entre las 2 partes de las que está compuesto. El personaje de Baruch decide comer y dormir alternándose entre ambas partes de la casa. Otra diferencia de dichas habitaciones es la vista. La de la izquierda da a un garaje y a una calle donde pasaban automóviles, la de la derecha a una fábrica que asemejaba un lugar de penitencia. Por un lado se representa la libertad y por el otro el encierro. Más adelante se nos revela que su muerte ocurrió en la cocina, la parte relacionada al alma. Antes de morir, Baruch desea recostarse en el sofá, pero cae bruscamente. En el suelo analiza su cuerpo y no siente malestar. En esa misma posición recapitula los eventos dolorosos que lo llevaron a ese momento. Nuevamente se ilustran las penas del alma. Esta casa no es solo el lugar de muerte de Baruch, sino también el lugar donde decide pasar su decadencia. El cuento también nos da una visión general del barrio de Baruch. Tenía cerca una panadería, una estación de metro, tiendas de comestibles y la plaza de la reunión, cuyo aspecto revelaba la suciedad del entorno urbano. Además, sabemos que este cuento está ambientado en Francia por 3 diferentes motivos. Primero, al protagonista se le vino como monsieur, que es la palabra francesa para señor. El narrador nos describe su percepción de este sujeto como un hombre francés. Segundo, la dirección a la que Baruch manda la carta para Madame René Baruch es 17 Rue de la Joie, Lyon, ciudad importante de Francia.
Y tercero, el protagonista tuvo su primera cita con su esposa en el café de Sport. Temporalidad. La historia comienza con la introducción de la figura del cartero que entrega publicidad en la puerta de Monsieur Bagot. El narrador decide comenzar el cuento por el final de la historia de Baruch. Se nos informa que su muerte fue 3 días antes del punto de partida de la narración, y desde ahí se retrocede directamente hacia el mismo día del suicidio. Entre las descripciones de ese día, el narrador inserta sucesos de la vida de Baruch que sucedieron en otro tiempo, y alterna las acciones que lo llevaron a su muerte con los retazos de su pasado más doloroso. El día del suicidio, Monsieur Bagot despertó en la tarde, torturado por el insomnio de la noche anterior, en la que comenzó a rememorar detalles de su vida, como las camas en las que había dormido o sus canciones favoritas, envuelto por una nube de nostalgia. Ya llevaba viviendo en esa casa durante 1 año, tiempo exacto que pasó desde el día en que su esposa René lo abandonó después de traicionarlo, hecho que se guardará para la parte final del cuento. De ello podemos deducir que Baruch decidió mudarse y alejarse de la casa marital. Luego, Baruch continuó su día con un desayuno habitual, y escribiendo la carta para su esposa, que aún lleva su apellido, Madame René Baruch. No se revela lo que hay en esa carta, pero podría ser una despedida por su carácter de, comillas, personal y urgente que lleva escrito con tinta roja. Posteriormente, durante la noche, dio un último paseo y regresó a casa. Ya en su casa simétrica, después de asearse y colocarse un terno limpio, Monsieur Bagot decidió acabar con su vida en la cocina. Se metió en la ducha metálica, abrió el caño y se hizo una incisión leve pero profunda en la garganta. Permaneció allí por un momento y al levantarse con el deseo de ir al sofá, cae al suelo. En sus últimos momentos se establece una mirada retrospectiva en la que se revela la vida de Baruch en la tienda de Mahavet con su esposa René. Esta lo engañó con el joven que trabajaba para ellos, robó su dinero y lo dejó. Tras la descripción de los últimos pensamientos de Baruch, el narrador regresa hacia el punto de partida del cuento. Nos encontramos con un hombre y un grupo de policías ingresando al apartamento del protagonista 3 días después del suicidio. Se cierra el círculo narrativo con la intervención del narrador como un personaje partícipe en la historia. Personajes. En primer lugar tenemos a Monsieur Bagot como nuestro sujeto principal. El día de su muerte, la nostalgia lo envolvía, y a la única persona a la que escribió una carta fue a su esposa. Él sufrió de infidelidad, robo y traición por parte de ella. Tras esto, decidió excluirse del mundo. Pasemos a ver desde el sentido. Algún problema, ¿no? Algún problema que no permite. Estoy con gripe. Bien. Pasemos ahora a analizar el sonido en su cráneo. Se explica que un sonido lo perseguía, y ese día notó que no era algo que provocaban los vecinos, sino que venía desde adentro. Este sería el deseo de acabar con su cansancio. La noche del suicidio, sus ojos tenían la expresión de siempre, cierro comillas. Es decir, su decisión ya había sido tomada y solo fue postergada. Su suicidio es natural para el protagonista, como lo es su medio por el tráfico, los animales con casco, las noches en compañía, los cinemas, las mujeres hermosas, los asilos, etc. Seguro de su accionar e indiferente a todo lo demás, se cortó la garganta y permaneció con tranquilidad en la bañera. La cercanía de la muerte le dio una sensación de bienestar. Él estaba preparado para este momento y recordó los buenos momentos en otros países. Después, ya en el suelo, se examinó el cuerpo y no sintió ningún malestar. Ya describimos con anterioridad cómo el problema de la simetría de la casa simboliza la dicotomía humana, pero esto también nos revela un carácter meticuloso del protagonista que vive estancado entre un sentimiento paradójico. La casa se siente más grande y al mismo tiempo más inútil. También, los folletos que entrega el cartero nos permiten conocer más de su personalidad. Por ejemplo, la publicidad de la Sociedad de Galvanoterapia alude a la búsqueda de ayuda psicológica para volverse un hombre feliz.
Esto dibuja la imagen de un hombre deprimido. Luego, los programas ilustrados de Churchill refieren a un interés político, las piezas de carpintería a una afición manual y el volante que lleva escrito el arte de escribir y redactar nos revela una inclinación hacia la literatura. Además, durante un paseo, deja ir la idea de comprar un periódico. No comprende las noticias y se ha cansado de leerlas. En segundo lugar, tenemos a Madame Marot, quien se fuga con su amante Bernard, el muchacho que trabajaba para el matrimonio. Se describe por su frialdad y su desinterés por su esposo. En tercer lugar, tenemos el personaje de Bernard, un muchacho que trabaja en la tienda de los Barut y exigía más dinero por su trabajo. Monsieur Barut descubrió su amorío con su esposa entre las bromas e insinuaciones que se hacían ambos. Otros personajes que aparecen por mención son Simón, quien le entrega la casa, y los vecinos, de los que solo se conocen los sonidos que emiten. Entre ellos encontramos a Madame Pichot, el señor Belmont y el señor Ribeiro. Este es el más interesante de los tres. Aquí Julio Ramón Ribeiro inserta su propia imagen como un personaje secundario en el fondo de la historia. Es remarcable que incluso a este Ribeiro, solo el apellido a secas, de carácter ficcional, se lo dibuja al lado de una máquina de escribir. El sonido de la máquina es el que obtiene una descripción más ilustrativa que los otros. Abro comillas, era un ruido semejante al de un vagón que se desengancha del convoy de un tren estacionado e inicia por su propia cuenta un viaje imprevisto. El narrador logra entrever el viaje que el escritor inicia de su trabajo artístico. La soledad. En este cuento nos encontramos una descripción y análisis del hombre solitario, que al ser abandonado y engañado por su esposa, se entrega a la simpleza de la vida cotidiana. Sus vecinos se convierten en sus únicos compañeros, a pesar de solo conocer sus nombres y los sonidos que emiten. Las delgadas paredes del edificio le permiten escuchar las voces y ruidos comunes de sus vidas, como el televisor de Madame Pichot, que emitió un programa policíaco donde actuaba Jean Cabin, el calentador de agua del señor Belmont o la máquina del señor Ribeiro. Estos retazos de la vida de los otros son los elementos que lo conectan con el mundo real. Ya moribundo vemos lo siguiente, abro cita. Si al menos empezara a llover sobre la calamina reseca, o si Madame Pichot elevara el volumen de su televisor, o si al señor Belmonte se le ocurriera darse un baño tardío, algún ruido, por leve o excedente que fuere, lo rescataría de ese mundo de cosas presentes y silenciosas, que privadas del sonido parecían huecas, engañadoras, distribuidas con artificio por algún astuto escenógrafo, para hacerle creer que seguía en el reino de los vivos. Cuando los ruidos se alejaron de él, entonces se dio la desconexión definitiva del sujeto con lo exterior. El sentido del oído era lo único que lo ayudaba a escapar de su soledad en aquel apartamento. Al perder esto, miren la soledad completa que es la muerte. Además, se incluye en el texto que Monsieur Barut tenía miedo a quedarse solo. Las noches sin compañía le producían pavor. Su personalidad está envuelta por el medio de la vida humana y a la vida en solitario. ¿No? Está envuelta por el miedo. Envuelta por el miedo a la vida urbana y a la vida en solitario. No pudo escapar de ello ni en sus momentos finales. Abro cita. Sí. Desapegado, ebrio, sin otra conciencia que su propia coleridad y su condición de algo roto, segregado, condenado a no terminar más que en una vía perdida, donde no lo esperaba otra cosa que el enmudecimiento y el olvido. Cierro cita. Se lo describe como un sujeto dividido en varias partes, un hombre resignado a caer en el olvido del tiempo. No pudo recuperarse de la pérdida de su tienda, su dinero y de René, tanto lo material que satisface las necesidades de su cuerpo como la mujer que se ocupa de acompañarlo y llenar el vacío al lado de la cama. Sin embargo, cabe mencionar que ni siquiera casado sentía el verdadero apoyo de su esposa, puesto que cuando dormían juntos, ella establecía una línea para separarlos. Luego,
A punto de entrar en el reino de la muerte, su deseo por captar las canciones de su juventud fue denegado. Abro cita. Pero lo que no pudo percibir fueron las canciones. Aparte de un croar sin concierto, como decenas de estaciones de radio cruzadas, que pugnaban por acallarse unas a otras, y que solo lograban hacer descollar palabras sueltas. Tal vez títulos de aire de moda, como traición, infidelidad, perfidia, soledad, cualquiera, angustia, venganza, verano, palabras y melodía que caían secamente como fichas en su oído. Cierro cita. Las palabras que se repiten en su agonía son las de soledad y traición. Sus últimos momentos giran en torno a su dolor y no a su gloria. Su mente vive envuelta en un pasado terrible. La frase que lee en un diario una y otra vez, Monsieur y Madame de Seine se complace en anunciar el nacimiento de su nieto Le Brunel, simboliza su deseo de formar una familia, de ser feliz junto a él. Ahora empezamos el tema de la muerte. Por último, queremos rescatar la figura moribunda de Monsieur Baruch, quien recuerda los últimos eventos de su vida y se arrepiente de lo que pudo haber hecho. Abro cita. Entonces abandonó todo esfuerzo y se abandonó sobre los diarios polvorientos. Apenas sentía la presencia de su cuerpo flotando en un espacio acuoso o inmerso en el fondo de una cisterna. Nadaba ahora con agilidad en un mar de vinagre. No era un mar de vinagre, era una laguna encalmada. Cierro cita. La sensación corporal se desvanecía ante su fallecimiento. La calma envuelve al hombre que decidió terminar con el dolor de su vida, la soledad y la monotonía de una vida sin sentido. El cuerpo ya entregado a su destino flota en calma. Sin embargo, el alma se aferra a la vida. Comienza a tener remordimientos de lo que hizo en vida y cómo pudo cambiar si hubiera tomado otras decisiones, como matar a los amantes, casarse con otra mujer o emprender un viaje a la Argentina. El espíritu de Monsieur Baruch se aferra a la vida con su último aliento e imagina un escenario en el que vivía tranquilo y se sentó en su apartamento. Este deseo por algo más queda plasmado en su figura, que parecía anticipar la llegada del narrador y la policía, la llegada de otras personas que notaron su existencia. En conclusión, este análisis nos ha revelado el uso magistral del espacio como un recurso narratológico que explica la existencia del hombre en el mundo. Además, el papel del narrador es importante porque permite observar la historia como un círculo narrativo perfecto que inicia como termina. Y las alternaciones entre el pasado de Baruch y su presente cotidiano ayudan al lector a entender su personalidad taciturna y rutinera. Por último, el suicidio de nuestro protagonista es explicado por su historia de infidelidad y traición, que le llevaron a caer en una soledad asfixiante, que solo puede ser resuelta por la muerte. Ambos aspectos de la vida humana son explicados con sumo detalle por el narrador de la historia, y nos dirige a reflexionar sobre las necesidades básicas de la humanidad. Satisfacer el cuerpo es igual de importante que llenar los vacíos del alma. Ya. Gracias. Gracias, señorita Loero. Entonces ya hemos escuchado su interesante lectura de análisis de este relato, Nada que hacer. Creo que el título es Nada que hacer, Monsieur Baruch. Creo que usted le ha agregado nada más que hacer, no es Nada que hacer, Monsieur Baruch, ¿no? Es un tema un tanto parecido al de la vez anterior, aunque para los efectos de la bibliografía siempre debe citarse el libro de preferencia, porque acá se cita... No, disculpa, pero no encontré el cuento, o sea, no tengo el libro, así que no Ya. Bueno, entonces ya hemos terminado y vamos a continuar, como habíamos previsto, con el señor Richard Vizcarra hasta la hora respectiva. Muchas gracias por su aporte, señorita Loero. Entonces a continuación sería el señor Vizcarra. ¿De acuerdo, señor Vizcarra? Buenas tardes. Ya. A ver, espérese un minuto, déjeme un minuto. Se ha olvidado de paginar su trabajo, señor Vizcarra. No ha puesto número a las páginas. ¿Cuántas páginas tiene su trabajo? 22. ¿Cuánto? 22. 22, ya, pero se ha olvidado, ¿ah? Que conste Sí.
ese no va a de- dar cuenta como le comentó a... Ya, bueno, entonces vamos a tratar de que usted pueda terminar. Sí, yo creo que sí. Ya. Entonces, de frente pasamos a la lectura, señor Ricardo, ¿no? Ricardo Vizcarra. Muy bien, escuchamos. ¿Se ve, profesor? ¿Se habrá compartido? Disculpe, sí, puede compartir pantalla, lógico. Sí, no, sí, ya lo compartí, si no, Ya. se verá. No. No, pero no se preocupe, porque yo tengo acá la versión suya impresa, así que puedo seguir lo que usted diga. Bueno, entonces, mi cuento se llama, Ah, el mismo que el de la señorita ¿lo vieron? ¡Qué coincidencia! Sí, yo también me di cuenta y tiene mucho que ver porque se pueden sacar de ahí. Bueno, ya, bueno, es una coincidencia, pues, que además su texto, una pues, coincidencia. ya. Sí, de hecho. Nada que hacer con el narrador en Nada que hacer el Mesías Barú. Así se llama, ¿no? Ya. El resumen es, el presente análisis trata sobre la inmiscuencia del tema del narrador en los varios planos narratológicos del texto, como son el plano del personaje, el espacio, la temporalidad y los temas que presenta el cuento Nada que hacer Mesías Barú, el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Ya. La introducción. El cuento Nada que hacer Mesías Barú de Julio Ramón Ribeiro presenta como personaje principal a Mesías Barú, el cual se ha suicidado hace 3 días. Aquello es la trama del cuento. A partir de ello, el análisis presente tomará en cuenta la pregunta ¿quién es el narrador? Y se descubrirá que el cuento logra crear varios niveles de ficcionalidad al sugerir como vecino de Mesías Barú a un escritor llamado Ribeiro, tomando en cuenta el homónimo con el apellido del autor real. El cuento empieza a poner en discusión el plano biográfico de la obra. La presencia de un autor intradiegético hace que los diversos planos narratológicos del cuento dirijan su atención hacia aspectos diferentes del suicidio de Mesías Barú. Es por eso que se ha procedido a seccionar el análisis en apartados sobre el narrador, sobre los personajes, sobre el espacio, sobre el tiempo y sobre los temas. Correcto. Entonces, el análisis narratológico sobre el narrador empieza el narrador del cuento, del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, Nada que hacer Mesías Barú. Se expone de manera omnisciente. Este autor sabe lo que ha sucedido y lo que le sucedió a Mesías Barú 3 días antes del inicio del relato. El narrador comete 2 intromisiones de sus ideas, las cuales hacen que su posición de omnisciente dé lugar a la del narrador con el estilo indirecto libre. La primera intromisión del pensamiento del narrador se presenta en el siguiente párrafo. Abro cita. Ya. En el departamento, a oro oscuro, se mantuvo un momento al lado del conmutador de la luz, interrogándose. Y si salía a dar una vuelta, ese barrio apenas lo conocía. Desde su llegada había estudiado el itinerario más corto para llegar a la panadería, a la estación del metro y a la tienda de comestibles, y se había ceñido a él escrupulosamente. Solo una vez osó apartarse de su ruta para caer en la plaza horrible que, según comprobó, se llamaba la Plaza de la Reunión. Circunferencia de tierra con árboles sucios, vacas rotas, perros libertinos, ancianos tullidos, rondas de argelinos y trabajos y casas. Santo Dios, casas chancrosas, sin alegría ni indulgencia, que se miraban aterradas como si de pronto fueran a dar un grito y desaparecer en una explosión de vergüenza. El estilo indirecto, cierro cita. El estilo indirecto libre contiene en su hacer la confusión del decir del emisor, es decir, la voz del narrador se confunde con la voz del personaje. En el párrafo mostrado se describe la duda que tiene Mesías Barú si salía a dar una vuelta, ante la cual se recibe la respuesta por parte de Barú. Abro cita, ese barrio apenas lo conocía. Cierro cita. Respuesta que se confunde con la voz del narrador. De ello brota la conclusión de que el narrador es omnisciente porque puede saber hasta lo que piensa y sabe su personaje y hace uso del estilo indirecto libre. Lo particular del estilo indirecto libre en este cuento es el juicio de valor que le impregna el narrador. Esto se ve en el párrafo anterior mostrado, cuando el narrador, tras los ojos de Barú,
empieza a describir el barrio oculto tras su ruta cotidiana. Abro cita. Rondas de argelinos sin trabajos y casas, santo Dios, casas chancrosas, sin alegría ni indulgencia. Es así que el narrador empieza a inmiscuirse en la descripción de su personaje. Sin embargo, no es el único ejemplo. El segundo caso, el particular uso del estilo indirecto libre, demuestra en la descripción de la sensación de estarse muriendo de Monsieur Baruch. Nadaba ahora con agilidad en un mar de vinagre. No era un mar de vinagre, era una laguna encalmada. Este segundo caso muestra un diálogo entre dos personas de las cuales es seguro que uno es el narrador. Se muestra así una contradicción del narrador para consigo mismo. De la misma manera muestra el uso particular del estilo indirecto libre. Es decir, el estilo indirecto libre ha logrado que el personaje discuta con el narrador. Lo que se puede decir también es que la presencia del pensamiento de Baruch a través de un narrador omnisciente se hace más tangible con el uso del estilo indirecto libre. Así, en la primera intromisión, el narrador no muestra el desánimo de Baruch, el juicio de valor degenerativo que presenta sobre las cosas con la expresión santo Dios, casas chancrosas. Este juicio de Baruch sobre las situaciones que lo rodean no encaja con la realidad debido a que Monsieur Baruch ya está muerto. Así, esa chancrosidad atribuida a las casas puede ser fácilmente opinión del narrador. Todo lo dicho expone el uso del estilo indirecto libre, pero no el uso de la contradicción en la segunda intromisión. El narrador, al decir, abro cita, nadaba ahora con una agilidad en un mar de vinagre. No era un mar de vinagre, era una laguna encalmada, presenta una contradicción. ¿Cuál es la función de esa contradicción? Se puede considerar una errata no corregida del pintor Julio Ramón Ribeiro. La respuesta que se ofrece en este artículo es un no contundente. No se puede decir que sea una errata, ya que al notar las intromisiones de Baruch en las descripciones del narrador omnisciente, se ve que él es inconsciente de todo le da igual, nada le causa emoción. Estos son aspectos que se explicarán más a fondo en el apartado sobre los personajes. Sin embargo, es necesario expresar que ante la falta de interés por las cosas que le rodean, Baruch no supo cómo describir un evento tan primerizo y huidizo, tan primogénito y a la vez tan fugitivo, tan vivo y a la vez tan paradójico, ya que es su propia experiencia al estar cerca de la muerte. Esta contradicción que expresa el narrador omnisciente es la voz de Baruch, tras el estilo indirecto libre, el cual no sabe describir lo que siente al estarse muriendo y divaga y dubita. Dice, es esto, y a la vez se corrige porque no sabe describir ningún aspecto. Y esa ignorancia no es atribuida por esta crítica, sino que es parte del corpus que se ha creado, parte del imaginario de Baruch que él mismo nos ha mostrado tras sus descripciones sin profundidad, pero con la mayor extensión de simpleza de los objetos que lo rodean y circundan. Se concluye este primer apartado afirmando que el uso del narrador omnisciente con estilo indirecto libre en un personaje que se suicida es acertado, ya que nos acerca a los lectores al ideario del suicida, a lo que siente y vive el suicida y a su confusión en el instante de la muerte. Pero se realza que justamente al presentarnos el ideario de una persona muerta, la presencia que más se muestra no es la de Monsieur Baruch, sino la del narrador que está contando la historia. Es decir, las descripciones con el uso indirecto libre dan pie a la pregunta de quién es el narrador. Y es que es obvio que no es Monsieur Baruch, y al no serlo, el estilo indirecto libre obtiene un rango ad infinitum por tratarse de darle habla a una persona muerta, o el narrador es un vecino que especula sin respeto sobre la muerte de su compañero de vida. Entonces, el apartado 2 es sobre los personajes. Los personajes que presenta el cuento del escritor. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Julio Ramón Ribeiro, nada que hacer, Monsieur Baruch, son tres. Monsieur Baruch, René y Bernard. Y la explicación sobre la existencia y el proceder de cada uno se responde con el interrogante ¿por qué se suicidó Monsieur Baruch? Por otro lado están tres personajes secundarios, Monsieur Belmonte, Madame Pichot y Monsieur Ribeiro, los cuales la existencia y proceder no se pueden responder con la misma interrogante. Sin embargo, las existencias de estos últimos nos traerán a colación la razón de este artículo. La primera mención que se hace a René es tras el recuento de las camas que ha pasado la noche Monsieur Baruch. Se dice de ella, abro cita,
casa, sus armarios y sus mesas, para ver nítidamente, esta vez sí, inesperadamente, a la luz de un proyector interior, maravillosamente, las camas en las que había dormido en los últimos 20 años, incluyendo la última doble de la tienda del Marais, y de donde René se apelotonaba a un lado y no permitía que pasara de una línea geométrica e ideal que la partía por la mitad. Decía Rosita: esta primera descripción de René es lo suficientemente sugestiva para dar cuenta de un amor, pero de un amor en problemas. Así se sugiere que René era la pareja de Monsieur Baruch, una pareja con la que estaban en un proceso de separación. Todo esto luego de ver que René no lo deja pasar de una línea imaginaria cortada en una cama de luz. René es así la mujer del relato, la mujer amante y la mujer amada, la mujer de la cual antes de saber de ella, Monsieur Baruch ya le había dedicado su última carta. Es la mujer que desencadenaba aspectos de la vida de Baruch. La segunda descripción que se hace de René dice que ella se fugó y se sugiere que partió por una infidelidad. Abrosita. Y después volvió a sentir el calor, la agradable brisa en su pecho, y al instante escuchó la voz de Bernard diciéndole a René que si no le aumentaban de sueldo se iría de la tienda del Marais, y la de René que decía que ese muchacho merecía un aumento, y su propia voz recomendando esperar aún un tiempo, y el crujido de las escaleras la primera vez que descendió en puntillas para espiar cómo conversaban y bromeaban detrás del mostrador, entre carteras, paraguas y guantes, y un rasguido que no podía ser otro que el del mensaje que dejó René antes de su fuga, escrito en un papel de cuaderno y que él hizo añicos después de leerlo varias veces, pensando idiotamente que rompiendo la prueba destruiría lo probado. Cierro cita. En el párrafo anterior citado se sugiere la presencia de un empleado en una tienda en la cual Baruch y René eran los dueños. De aquel se dice: ese muchacho mereció un aumento. Ese muchacho es Bernard. Este párrafo muestra una escena rápida: René abogando por Bernard, Baruch espiándolo y la fuga de René. El párrafo sugiere que René se ha fugado con Bernard al afirmar que Monsieur Baruch trató de destruir la prueba buscando destruir lo probado. No se expresa literalmente que René se haya fugado con Bernard, pero la sugerencia es casi textual. La sugerencia de la infidelidad es lo que se presenta tras el texto, una sugerencia que nos hace caer en la cuenta del narrador. De esta manera, la sugerencia de la fuga de René y la dirección de su casa en la última carta de Monsieur Baruch nos hacen afirmar que éste se suicidó por aquel amor, que Monsieur Baruch se suicidó porque René se fugó con Bernard. Y es que Baruch se expone a su forma de ver el mundo, pero no cae en el biografismo. Por parte de Baruch no sabemos nada. Todo lo contado es obra de un narrador omnisciente, y por parte de este último podemos especular lo que le sucedió a Baruch en el antepenúltimo día antes de su muerte. Entonces, el mismo narrador especula o sabe a ciencia cierta lo que le ha pasado a Baruch. Es así que al hablar del personaje principal, Monsieur Baruch, es inevitable hablar del narrador, ya que es un hecho seguro que Monsieur Baruch no está escribiendo este cuento 3 días después de muerto. Es así la reconstrucción de Monsieur Baruch, el invento de un alguien exterior a él. Es Monsieur Baruch el personaje del cual, mientras más leemos, más lejos de su verdadero ser estamos. Los únicos hechos verificables son que su cadáver y la carta dirigida hacia René. Por otro lado, los personajes secundarios son Monsieur Belmonte, Madame Pichot y Monsieur Ribeiro, y ellos son las personas de las que menos se habla psicológicamente. Una diferencia de estos personajes con los 3 personajes principales es el aspecto de la presencialidad humana cercana a la muerte de Monsieur Baruch, y es que de los personajes principales se puede especular de manera exponencial, con base textual, la cercanía y hasta la culpa que tienen con respecto al suicidio de Monsieur Baruch. No obstante, de los secundarios no se puede especular nada provechosa para la historia. Sin embargo, la presencia de uno de estos personajes secundarios es el eje temático del presente artículo. Habla del personaje Ribeiro. Entonces, a pesar de hacerse menos referencia a los personajes secundarios, o en la medida exacta de la dimensión literaria impresa por el autor real, se crea en uno de estos personajes, en Ribeiro, la confusión entre un narrador intradigético y la que se planteó de un narrador omnisciente. La solución que se presenta en este artículo es la de un autor real personaje, es decir, imponer la realización del autor real como personaje de una obra literaria. Se llega a replantear así aspectos del cuento como que el personaje más importante ya no es Monsieur Baruch, sino el mismo autor.
ya que el autor es el vecino de Monsieur Baruch. Lo que aquella hipótesis desencadenaría sería un juicio parecido a este. Ribeiro es un mal escritor. ¿Por qué Ribeiro sería un mal escritor? Ribeiro sería mal escritor porque el cuento Nada que hacer, Monsieur Baruch se presenta bajo el estilo indirecto libre en un muerto. Y si Julio, y ahí abro un apartado que cuando hablo de Julio me refiero al autor real y no a Ribeiro. No quería ser descubierto y catalogado bajo el título de autor biográfico, entonces hubiera sido aquel Ribeiro presente en el cuento. Es decir, si Julio es el vecino, el cuento Nada que hacer, Monsieur Baruch es un cuento biográfico y ello le quitaría el reconocimiento literario que mantiene el autor hasta los días de hoy. Si Julio Ramón Ribeiro es el vecino de Baruch, el cuento es biográfico. Sin embargo, Julio se sublima. Primero se oculta bajo la voz de un narrador omnipresente y luego bajo el estilo indirecto libre desaparece. El cuento nos presenta las sensaciones de Monsieur Baruch en sus últimos momentos de vida. Julio Ramón Ribeiro, al solo utilizar el apellido del vecino Ribeiro, hace que el cuento se enriquezca en esa búsqueda de una historia paralela. Y es que Ribeiro puede haber sido solo otra persona, con la casualidad de apellidarse como aquel escritor peruano, un homónimo, una casualidad como si el vecino de cualquier lector se apellidara Ribeiro y no por eso sea Julio. Aunque es de referir que el vecino de Ribeiro de Monsieur Baruch también era escritor. Los demás vecinos, el vecino que nunca aparece, Monsieur Belmonte, y la vecina que prende el sonido de una película francesa en la que actuaba Jao Gabin, pasan desapercibidos para el tema de la narración. Sin embargo, el sonido de alguno de ellos es lo más esperado en los últimos segundos de vida de Monsieur Baruch. Son así estos personajes secundarios a los cuales solo se hace una mínima referencia textual, aquellos de los cuales más se necesita en los últimos momentos de agonía de Monsieur Baruch. De esa manera, los personajes secundarios, con su mínima participación en la vida de Monsieur Baruch, paradójicamente, son de los que éste espera más vida. Son las personas que en los últimos minutos de vida de Monsieur Baruch se requiere escuchar sonidos. Abro otro espacio sobre el espacio, otro apartado. El espacio del autor real es Europa, París. El espacio es europeo. Monsieur Baruch no se mueve de su cuarto en 3 días. El cuento trata la historia de los últimos minutos de vida de Baruch, los cuales transcurren en su cuarto. Sin embargo, se hace referencia a varios países europeos. En de facto, las acciones suceden en un cuarto que nos sugiere ser europeo por la presencia de nombres propios de aquellos lugares como lo son Baruch, Klein, Winston Churchill. El cuarto se presenta como un espacio universal, ya que llena toda la atención de Monsieur Baruch en cada instante, y es en donde desarrolla su presencia. El cuarto en el que sucede el suicidio está existiendo como un personaje del personaje, esto debido a que está en constante movimiento según le parezca a Monsieur Baruch, dadas las necesidades de cada día. Esto lo explica mejor Monsieur Baruch. Abro cita. La diferencia residía en que la habitación de la derecha comunicaba con la cocina y la de la izquierda con el water closet. Hacer su dormitorio a la derecha significaba poner fuera de su alcance inmediatamente el excusado, a donde un viejo desfallecimiento de su vejiga lo conducía con inusitada frecuencia. Hacerlo a la izquierda implicaba alejarse de la cocina y de sus tazas de café nocturnas, que se habían convertido para él en una necesidad de orden casi espiritual. Por todo ello es que Monsieur Baruch, desde que llegó a esa casa, había dormido alternativamente en una y otra habitación y comía en una u otra mesa, según las soluciones sucesivas y siempre provisionales que le iba dando su dilema. Cierro cita. Se vuelve a implicar el uso del narrador con un estilo indirecto libre en este apartado sobre el espacio, ya que aquella dimensión lógica que se plantea Monsieur Baruch puede ser solo una distracción o explicación de un vecino hacia el suicidio de un ser. Es decir, todo este modus vivendi de Monsieur Baruch cae en la especulación descubierta debido a que no se puede hablar con un muerto. Por consiguiente, al haber puesto en duda la autoría de la narración,
Se pone en duda también si las descripciones que sobre Baruch se hacen son las reales. Ante ello se puede responder sin dilaciones que lo real es lo que se presenta en el texto, y así si el texto dice que Mesías Baruch obraba de esa manera, así ha de haber sido. Es razonable que esta forma de pensar sea confrontacional con el artículo planteado, y que justamente la inmiscuencia del narrador en el análisis narratológico es el tema de esta investigación. Hay una técnica narrativa llamada sumario, y ella se utiliza en este párrafo para abreviar todos los espacios que Baruch ha visitado. Ahora comprendía sin ningún raciocinio apodícticamente que debía haber hecho el dormitorio en el lugar donde dejó la venda, o haber dejado la venda en el lugar que iba a ser el dormitorio, y haber echado a Bernard de la tienda y denunciado a René por haber huido con la plata y haberla perseguido hasta Lyon, rogándole de rodillas que volviera, y haberle dicho a René de partir sin que Bernard lo supiera, y haberse matado la noche misma de su fuga para no sufrir un año entero, y haber pagado a un asesino para que acuchillara a Bernard o a René o a los dos o a él mismo en las gradas de una sinagoga, y haberse ido a Lituania dejando a René en la indigencia, y haberse casado en su juventud con la empleada de la pensión de Marsella a la que le faltaba un seno, y haber guardado la plata en el banco en el lugar de tenerla en la casa, y haber hecho el dormitorio donde estaba tendido, y no haber ido a la primera cita que le dio René en el café de Sport, y haberse embarcado en ese mercante rumbo a Buenos Aires, y haberse dejado alguna vez un espeso bigote y decía Rosita, ¿no? Y Baruch es europeo, y a pesar de que su cuerpo está muerto, en el espacio de su cuarto se hace referencia a muchos lugares a los que él solía frecuentar con René. Para financiar este apartado se aúna que el espacio principal, el cuarto, funciona como personaje de Mesías Baruch, es el personaje de un personaje. Otra forma de verlo es que el cuarto funciona como un personaje del narrador, que es a la vez el personaje de Mesías Baruch. La presencia del movimiento del cuarto le da existencia y profundidad a Mesías Baruch antes de tan solo llamarlo un suicida. Es así que la profundidad de pensamientos que se le atribuye a Mesías Baruch tras la lógica de los cuartos es producto de un narrador. Ello se palpa. De esa manera se queda otra vez en que el narrador vuelve a presentarse en el plano de creación de los espacios. Otro apartado del cuarto, sobre la temporalidad. Hablar del tema espacial sin el aspecto temporal es fructífero, y es que son análisis que se complementan. De esa manera es lógico que la narración haya pasado en los últimos momentos de vida de Mesías Baruch, y por eso ser uno de esos tiempos planteados por Charlie Parker, el saxofonista de Julio Cortázar, ese tiempo en el que hay horas y horas revividas en el pensamiento y la memoria, y a la vez era el tiempo en el que apenas han pasado 15 minutos, los cuales se midieron al pasar de una estación de tren a otra estación de tren. El tiempo es dilatado por el discurso, a pesar de ser solo 15 minutos en la vida real. En ese tiempo se cuenta el inicio, dilema y fin de un amor que se sugiere causante del suicidio, ya que a ella le dedica su última carta antes de morir. En ese tiempo se hace un recuento de varios lugares en los que viajó y de las camas en que durmió durante 20 años. El tiempo, en conclusión, se puede tomar como una referencia a los relatos sobre la memoria en los instantes cercanos a la muerte, relatos que sugieren ver toda la vida en unos instantes. Aquel tiempo sería acorde con la narración de un suicidio planificado. Quinto apartado sobre los temas. El tema principal que enfoca este artículo es la presencia del autor. Sin embargo, los temas que rodean al cuento son los trenes, las camas, la ropa, el amor y la muerte. En primer lugar, Baruch está muerto, y la descripción de lo que le aconteció en los últimos minutos de su muerte nos llevan a aceptar el cuento como una obra ficcional. Esa ficción hace pensar si acaso el escritor no fue vecino de Mesías Baruch, y de ser ese el caso, la ficcionalidad se ve mellada por las investigaciones que tras la muerte de aquel vecino se han de haber hecho. ¿Es un cuento biográfico? Es el tema que versa el presente artículo. Y el cuento iniciaba afirmando que Baruch está muerto. Ello se revela en el primer párrafo del cuento. Aquella es la puerta de la posibilidad in extremis del uso de las significaciones para el personaje de Mesías Baruch. Y es que al ser un muerto, lo que en su boca puede ponerse adquiere posibilidades astronómicas. Es decir, un narrador omnisciente con estilo indirecto libre es factible,
pero ello mismo, en el personaje de un muerto, resulta en un nivel exponencial de vidas a crear por parte del narrador. Sobre lo que vio el muerto en los últimos instantes de vida se pueden decir muchas cosas, las cuales ninguna será cierta. Desde al posarse bajo los ojos de un muerto, todo espectáculo de las cosas externas es posible. La muerte es así un tema principal de la obra, debido a que se trata del suicidio de Messier Baruch. Sin embargo, el muerto como personaje, bajo una estructura narratológica de un autor omnisciente con un estilo indirecto y libre, pone en discusión la existencia de ese personaje y a la vez la preparación narratológica del autor. El tema que circunda toda la obra es si acaso el narrador es una persona cercana a Baruch y luego si no es aquel vecino apellidado Ribeiro. Si ese fuera el caso, sería indigno para el escritor relatar una experiencia personal y la sensación se transmitiría en la descripción de las escenas. Sin embargo, la maestría con que se dibuja un narrador de estilo indirecto libre hace que Messier Baruch sea aquel que nos presente su manera de ver la vida. Planteado ese primer tema, sale a flote otro tema más cercano al principal del suicidio, el cual es el tren. El tren como aquella forma fugaz de estar pasando los acontecimientos, tanto como lo ve los ojos de alguien que está sintiéndose a morir, como Messier Baruch, tanto como el relato de alguien que quiere justificar un suicidio. Es decir, para justificar un suicidio no es necesario contar un relato biográfico de la persona, sino acaso solo un cuento para encajar los motivos del mismo. Y es que vuelve a salir a flote el tema del narrador que se inmiscuye en el relato. Por ejemplo, en esta cita, Messier Baruch prolongó su paseo más de lo habitual, convenciéndose ya que debía renunciar al periódico. Aparte de las ofertas del trabajo, nunca los terminaba de leer, no entendía lo que decían. ¿Qué querían los vietnamitas? ¿Quién era ese señor Lacerda? ¿Qué cosa era una ordenadora electrónica? ¿Dónde quedaba Karachi? Y en este paseo, mientras anochecía, volvió a sentir ese pequeño ruido en el interior de su cráneo, que no provenía, como lo había descubierto, del televisor de Madame Pichot, ni del calentador de aire del señor Belmonte, ni de la máquina en la cual el señor Ribeiro escribía en los altos. Era un ruido semejante al de un vagón que se desengancha del convoy de un tren estacionado e inicia por su propia cuenta un viaje imprevisto. Señor Vizcarra, disculpe, vamos a tener que detenernos aquí y ya yo leeré el resto, pero tengo a continuación otro curso y hay que hacer una serie de cambios en la estructura de producción, así que le agradezco, muy buen trabajo. Yo terminaré de leerlo porque ya nos estamos quedando en la página 18. Mil disculpas, pero justamente como no han sido 100% puntuales... El martes lo puedo continuar, profesor. Sí, yo lo voy a leer, o si no, ya la próxima lo vemos, ¿ya? Muchas gracias. Discúlpenme, Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.